uno con uno, entonces la función es inversa. Una función es idéntica si cada elemento del dominio tiene como imagen un elemento igual a él en el codominio. Entonces, representación de una función. Una función se puede representar así, de esa forma, y en función de x, donde y se llama variable dependiente y x variable independiente. Ejemplo, y en función de x tenemos ahí una ecuación 8x más 3. Más 3, ¿verdad? Entonces dijimos, ahí hay como una pequeña equivocación porque yo cambié eso, pero vamos a ver. Ok, en realidad, ejemplo, pero aquí yo tengo una que vamos a hacer una gráfica, porque también las funciones se grafican. No había dicho eso, pero las funciones se grafican. Entonces, aquí nosotros eh, vamos a buscar la gráfica y vamos a buscar los elementos lo tenemos en esta forma y vamos a buscar los elementos del dominio y del codominio de esta función. Entonces, o del rango, o del el elemento de llegada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Asignamos valores a X y hallamos la Y. Por ejemplo, primero empezamos con 1, después con 2, 3, 4, 5. Pusimos un ejemplo sencillo para que podamos verlo rápido. Entonces, tenemos para X igual a 1, 2 por 1 más 2, más 3, 2 por 1, 2 más 3 igual a 5. Entonces, 2 por 2, 4, más 3 igual a 7. Y así sucesivamente tenemos los elementos de X y de Y. Entonces, con esos elementos nosotros formamos, aquí lo tenemos de nuevo la gráfica, le hicimos una gráfica de esa función. Entonces, para el elemento 1, el correspondiente 5, para el 2, el correspondiente 7, para el 3 correspondiente 9, para el 4 correspondiente 11 y para el 5 el correspondiente 13. Entonces se formó una recta. De hecho, esa puede ser que sea una función lineal. Creo que es una función lineal porque nos dio una recta y además no tiene exponente, por lo tanto es una función lineal. Entonces, para terminar, nosotros quizá no detallamos tanto esta parte, solo quisimos clasificarlo porque el tiempo no es tanto. No sé si yo ya me pasé del tiempo, pero bueno, seguimos ahí. Entonces las funciones tienen una clasificación, ¿verdad? Hay algebraica y trascendente, se dividen en esas dos. Las algebraicas pueden ser polinómicas, racionales y radicales. Entonces las polinómicas pueden ser constantes de primer grado y cuadráticas. Entonces las trascendentes son las funciones que son exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Si nosotros hubiésemos detallado cada una de esas funciones, está representada por una ecuación también, que no la pusimos como una forma de ecuación, donde está Y en función de X, y cada una de esas funciones nos da una gráfica. Por ejemplo, sabemos que la exponencial le da como una curva, hay una que dan una recta, hay una que dan una forma con asíntota y así, unas curvas que tienen asíntota, así, diferentes formas. Entonces están las funciones trigonométricas que son en función de seno, coseno y esas cosas. Eso no lo pusimos en el cosa porque era mucho y entendemos que el tiempo no daba. Entonces ahí terminamos nuestra explicación y damos paso a los compañeros. ¿Es cuánto? Ok, buenas noches. Albania Delgado formalmente por acá. Entonces, mi compañero Ramón Antonio le acaba de exponer la relación y funciones, mientras que mi compañero Roberto Félix y yo quien le habla, Albania Delgado, vamos a exponer la trigonometría y ecuaciones trigonométricas. Para empezar, definimos lo que es la trigonometría. Dice que la trigonometría es la parte de la geometría que estudia la relación entre los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos. Pero también la trigonometría es una disciplina fundamental tanto para el estudio geométrico como para el conocimiento del cálculo y el análisis matemático. Seguimos con lo que son las razones trigonométricas. ¿Qué son razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son relaciones entre los lados de un triángulo y solo depende de los ángulos de este.
Dentro de las razones trigonométricas básicas, las razones trigonométricas básicas son el seno, el coseno y la tangente. Mientras que la cotangente, la secante y la cosecante son razones trigonométricas, pero estas son razones trigonométricas inversas. Ahí tenemos la razón trigonométrica de cada una de ellas. Las razones trigonométricas inversas, como les dije, son las funciones inversas a las razones trigonométricas básicas, que como les dije, las básicas son seno, coseno y tangente, mientras que las inversas son cotangente, secante y cosecante. La cotangente es la inversa de la tangente, la secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Esta es la fórmula, o sea, esto es lo que explica en fórmula esa teoría antes mencionada. Seguimos con lo que son los ángulos notables. ¿Qué son ángulos notables? Dice que los ángulos notables son aquellos que están definidos para ciertos triángulos rectángulos. Las razones trigonométricas de estos se establecen entre los lados de cada triángulo respecto a cada uno de sus ángulos anteriores. En este pequeño recuadro tenemos los ángulos de 30 y de 60 con la fórmula de Pitágoras ahí expresada. Funciones trigonométricas de 30 y de 60, pues en las funciones trigonométricas de 60, seno, coseno y tangente, cada una tiene su fórmula para aplicarla, y en la de 60 por igual. Seguimos con lo que es la circunferencia joniométrica. Dice que se llama circunferencia joniométrica aquella que tiene su centro en el origen de coordenadas y su radio es la unidad. En la circunferencia joniométrica, los ejes de coordenadas delimitan 4 cuadrantes que se enumeran en sentido contrario a las agujas del reloj. Dice los ángulos en posición normal. Llamamos ángulo en posición normal, es el ángulo en posición canónica o estándar. Es aquel cuyo vértice coincide con el origen del sistema cartesiano. También dice que su lado coincide con el semieje positivo de la abscisa. Mientras que los ángulos cuadrantales son aquellos ángulos que están en posición normal y su lado final coincide con los semiejes coordenadas. Es decir, aquí vemos un ángulo de 180 y las coordenadas más o menos del plano cartesiano. Los ángulos coterminales son aquellos ángulos en posición normal que tienen el mismo lado final y su diferencia de medidas es siempre múltiplo de 360. Aquí vemos el ejemplo. Los signos de funciones trigonométricas según el cuadrante. En el primer cuadrante, el cateto adyacente se ubica sobre el eje de la X, como podemos ver en la gráfica aquí, un poquito pequeña, no sé si lo pueden visualizar. Así que lo denominaremos X, el cateto opuesto que se ubica sobre el eje, y lo llamaremos Y. También está la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, y la denominaremos R. En el segundo cuadrante, el cateto adyacente cae sobre el eje negativo de las X, mientras que el cateto opuesto sigue sobre el eje positivo de las Y. Por tanto, el coseno, la tangente y sus inversas tienen resultados negativos. No sé si lo pueden visualizar en la pequeña gráfica de abajo. Ahí dice que los que resultan positivos, o sea, en las razones trigonométricas, y los que resultan negativos. En el tercer cuadrante, el cateto adyacente como el cateto opuesto tienen sus signos negativos.
sobre la parte negativa de los ejes. En este caso, la tangente y su inversa, que es la cotangente, resultan positivas. Y para culminar con los cuadrantes, está el cuarto cuadrante, que es el cateto adyacente, vuelve a estar sobre el eje positivo de las X, mientras que el cateto opuesto sigue sobre el eje positivo de las Y. En este caso, como ven en el cuadro de abajo, las únicas funciones cuyo resultado será positivo son el coseno y la secante. Y para concluir, presentamos el cuadro de las funciones trigonométricas de acuerdo a sus ángulos. ¿Es cuánto? Bien, bien, saludos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, profesor? Sí, compañero, sí, le escuchamos. Sí. Bien. Yo soy Roberto Félix y me toca entonces esta parte de la trigonometría, ya lo que son las razones trigonométricas de la suma de un ángulo, de la suma de ángulos, perdón, o el ángulo suma. La diferencia de ángulos, el ángulo duplo o doble, el ángulo mitad, el ángulo triplo, y luego entonces a desarrollar algo de identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas de la suma de ángulos o el ángulo suma, yo me enfoqué aquí en las tres principales, el seno, el coseno y la tangente. Y dice que el seno del ángulo suma, dice que el seno de la suma de estos dos ángulos es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el coseno del segundo por el seno del primer ángulo. Es importante resaltar aquí que no se aplica propiedad distributiva seno de A por más seno de B. O sea, no es igual. Todavía uno busque seno de A más seno de B y no es igual a la suma, al seno de la suma de los ángulos. Igual también ahí tenemos la fórmula para encontrar el coseno del ángulo suma de dos ángulos. Y ahí mismo también pues puse la fórmula para encontrar la tangente. También tenemos, yo hice una aplicación en la presentación 36, profesor, y se encuentra el valor exacto de la expresión. Y yo puse el seno de 75 grados. Entonces, luego yo separé 75 en dos ángulos, 30 más 45, como ya nosotros conocemos, ya la maestra presentó las funciones trigonométricas de 30 y 45, entonces yo quise usar esos dos ángulos y apliqué entonces la fórmula. Dice seno de 30 por coseno de 45, seno de 30 que es un medio por el coseno de 45 que es raíz de 2 sobre 2, más el coseno de 30 por el seno de 45, o sea, raíz de 3 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2. Aplicando el orden de las operaciones, primero multiplicando esos dos productos, tenemos entonces que raíz de 2 sobre 4 más raíz de 6 sobre 4. Bien, como los denominadores son homogéneos, entonces podemos sumar esas dos fracciones y nos da raíz de 2 sobre 6, perdón, raíz de 2 sobre más raíz de 6 entre 4. Yo quise buscar con la calculadora el seno de 75, que es un número irracional, pero yo utilicé 4 dígitos decimales, 0.75
96,59. Y asimismo, pues busqué este resultado final, raíz de 2, ese irracional, que me da 1.4142, más el irracional raíz de 6, raíz cuadrada de 6, que me dio 2.4494. Hice el cálculo y efectivamente los resultados son iguales. Cabe destacar que no es lo mismo, no da igual buscar el seno de 30 más el seno de 45, porque que no vaya uno a inventar a querer aplicar propiedad distributiva en ese concepto. Bien, y el que quiera hacerlo, que lo haga para poder confirmar que no da igual, que no es lo mismo. Paso a razones trigonométricas, la diferencia de ángulos o el ángulo diferencia, la diferencia de dos ángulos. Igual también el seno de la diferencia de esos dos ángulos es igual al seno del primero por el coseno del segundo menos el coseno del primero por el seno del segundo. Igual también aquí puse la fórmula para encontrar el coseno de la diferencia de dos ángulos y también la fórmula para encontrar la tangente de ese ángulo diferencia. Entonces, puse una presentación, la número 38, que dice una aplicación, un ejemplo. Dice, encuentra el valor exacto de la expresión. Me dice que encuentre el coseno del ángulo negativo pi sobre 12, que precisamente es el ángulo anterior, es el mismo ángulo anterior. Pero aquí vamos a encontrar el coseno. Aplicando entonces la fórmula anterior, en la que me dice que coseno es igual, el coseno de la diferencia de esos dos ángulos es igual al coseno del primero por el coseno del segundo, más el seno del primero por el seno del segundo. Aplicando entonces, sustituyendo los valores y luego aplicando el orden de las operaciones, primero la multiplicación, los productos, y esos dos resultados, sumarlo, y me da efectivamente lo que ya me había dado anteriormente. Bien. Pasando a las razones trigonométricas del ángulo duplo o ángulo doble. Dice que el seno de 2A o el ángulo multiplicado por 2 veces el ángulo, es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Esta identidad, recordar que estas son identidades que se aplican para cualquier ángulo que yo sustituya la variable. Asimismo también está la fórmula para encontrar el coseno del ángulo duplo, 2 veces el ángulo, y asimismo también la tangente para encontrar el ángulo duplo. Bien, entonces en la presentación 40 yo puse una aplicación, por ejemplo, para encontrar el seno del ángulo de 2 veces 30 grados, el ángulo doble, 2 veces 30 grados, pues apliqué allá el seno y dice que 2 por el seno de 30 por el coseno de 30. Entonces, como ya yo me sé entonces los valores del ángulo, el seno de 30 y el coseno de 30, sustituyo, hago los cálculos correspondientes y efectivamente me dio el seno de 60. El seno de 60.
sea que aplicando esta fórmula del ángulo duplo, llego a la conclusión de que es igual a buscar el ángulo del producto del 2 por el ángulo, ese producto, ese ángulo que me da. Bien, asimismo también puse ese ejemplo buscando el coseno del ángulo duplo, aplicando la fórmula, y efectivamente también el resultado me da el coseno del ángulo 60, que es 2 veces 30. Asimismo también buscando la tangente del ángulo duplo. Bien, paso entonces a, dice, razones trigonométricas del ángulo mitad. Aquí tengo un ángulo dividido entre 2. Entonces, ahí tengo la fórmula y tengo también geométricamente cómo conseguir esa fórmula geométricamente. Dice que para que el seno del ángulo mitad es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno, perdón, la raíz cuadrada de un cociente, en el cual el numerador es 1 menos el coseno del ángulo y el denominador es 2. Bien, asimismo también tenemos ahí la fórmula para encontrar el coseno del ángulo mitad y la tangente del ángulo mitad. Entonces, yo puse un ejemplo en la presentación 42 para encontrar el seno del ángulo de 60 grados dividido entre 2, o sea, el ángulo mitad, 30 grados. Y efectivamente, cuando hacemos la sustitución, sabiendo ya las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados, nosotros ya conocemos el coseno de 60, que es un medio. Cuando hacemos los cálculos correspondientes, efectivamente nos da 0.866, eso está redondeado, ese cálculo, es un número irracional, y efectivamente eso es el coseno de 30, que es precisamente el ángulo mitad. Asimismo sucede con el seno del ángulo mitad y la tangente. Ahí se me pasó y puse la presentación del coseno arriba y el ejemplo del seno abajo. El ejemplo, o sea, intercambié ahí los ejemplos. Bien, bien. Luego me paso a razones trigonométricas del ángulo triplo. El ángulo triplo, un ángulo multiplicado por 3. Un ángulo multiplicado por 3. Y aquí tengo las fórmulas. Dice que el seno de 3 veces el ángulo es igual a 3 veces el seno del ángulo menos 4 veces el seno al cubo del ángulo. Y que el coseno de 3 veces el ángulo es igual a 4 veces el coseno al cubo del ángulo menos 3 veces el coseno del ángulo. Y asimismo la tangente del ángulo triplo es el cociente de 3 veces la tangente del ángulo menos la tangente al cubo del ángulo entre 1 menos 3 veces la tangente al cuadrado del ángulo. Bien, yo puse un ejemplo para encontrar el seno del ángulo triplo, 3 veces el ángulo 45 grados. Para encontrar, y cuando aplicamos la fórmula del seno del ángulo triplo y sustituyendo los valores correspondientes del ángulo 45 grados, que fue el ejemplo que yo puse,
haciendo los cálculos correspondientes, los cálculos adecuados, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente logramos conseguir el mismo seno del ángulo 135, que es igual a 3 veces 45. Porque 3 por 45 me da 135. De manera que aplicando esta fórmula puedo llegar a conseguir el seno de ese ángulo. Así mismo sucede con el coseno y así mismo sucede con la tangente. Al aplicar la fórmula del ángulo triplo, evaluar poner los valores adecuados, los valores indicados adecuados según el ángulo que estamos utilizando, llegamos a esa conclusión del producto de esos ángulos. O sea, multiplicar 3 por el ángulo que yo tome. Cabe resaltar, destacar que estas son identidades trigonométricas que funcionan para cualquier ángulo que se le aplique, que se le sustituya por la variable. Bien. Pasando a la presentación 45, identidades trigonométricas. Entonces, dice que las identidades trigonométricas son igualdades. O sea, lo mismo que ya sabemos de las identidades algebraicas, que son igualdades, pero en este caso, en especial, las identidades trigonométricas involucran funciones o razones trigonométricas. Y estas identidades son siempre útiles para cuando necesitamos simplificar expresiones que tienen incluidas razones trigonométricas. De manera que las identidades trigonométricas nos ayudarán entonces a resolver ecuaciones trigonométricas. Y esto dice cualesquiera sean los valores que se asignen a los ángulos para los cuales están definidas estas razones. También dice que las identidades trigonométricas nos permiten plantear una misma expresión de diferentes formas. Para simplificar expresiones algebraicas, usamos la factorización, denominadores comunes, etcétera. Pero para simplificar expresiones trigonométricas, utilizaremos estas técnicas en conjunto con las identidades trigonométricas. O sea, las técnicas que nosotros utilizamos para resolver las ecuaciones algebraicas, también la vamos a utilizar para resolver ecuaciones trigonométricas, utilizando también las identidades trigonométricas. Aquí yo puse entonces algunas identidades fundamentales, porque ya la que hemos tratado anteriormente con el ángulo mitad, el ángulo doble, el ángulo triplo, también son identidades trigonométricas. Sin embargo, estas son las fundamentales. Estas son las fundamentales. Voy a hacer un pequeño paréntesis con relación a lo recíproco aquí. Está muy bueno y se ve en los libros en español que el recíproco que la inversa del seno es la cosecante. Sin embargo, cuando hablamos de la inversa en trigonometría, estamos hablando del arcoseno. Por ejemplo, el ángulo que involucra esta función. Eso es la inversa. La inversa del seno sería el arcoseno. La inversa del coseno sería el arcocoseno. Luego entonces, el recíproco
el recíproco del seno es la cosecante. Del seno de un ángulo es la cosecante de ese ángulo, que quiere decir que es su inverso multiplicativo. Cabe resaltar ahí, es necesario tener esto bien claro, que el recíproco del seno es la cosecante. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo por la cosecante del ángulo, esa multiplicación, ese producto me arroja la identidad de la multiplicación, que es el 1. O sea, me arroja el elemento neutro de la multiplicación. De manera que, entonces, la cosecante del ángulo es igual a 1 dividido entre el seno del ángulo. Y aquí entonces me forma algunas identidades trigonométricas. Y aquí las tenemos. Por eso dice identidades recíprocas, también le dicen. Asimismo también, por ejemplo, el recíproco del coseno es la secante. El coseno del ángulo es la secante del ángulo. De manera que la secante del ángulo es igual a 1 dividido entre el coseno. Y así sucesivamente, de la tangente a la cotangente. Bien, esas son de las identidades recíprocas. También existen las identidades, estas son pitagóricas. Bueno, aquí hay una demostración que yo encontré. Dice identidades cocientes, y en otro momento, en otros libros, dice identidades de la tangente y de la cotangente también. O sea, de cualquier manera se puede decir. ¿De dónde viene esto? Aquí dice, sabiendo que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, y si despejamos entonces el cateto opuesto, que va a ser igual entonces a la hipotenusa multiplicada por el seno del ángulo. Asimismo también, sabiendo que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, y despejando entonces el cateto adyacente, tenemos entonces que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces, como sabiendo, según el concepto de la tangente, que es cateto opuesto dividido entre adyacente, tenemos entonces que la tangente del ángulo es igual a la hipotenusa por el seno, el seno del ángulo, y dividido entre la hipotenusa por el coseno del ángulo. Cuando dividimos hipotenusa entre hipotenusa, nos queda entonces que el seno del ángulo, que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo por el coseno del ángulo. Esa es la demostración para encontrar entonces, demostrar que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo dividido entre el coseno del ángulo. Y ahí mismo también tenemos la de la cotangente. Bien, y tenemos las identidades pitagóricas, que la principal viene a partir de decir que 1 es igual a seno, o sea, en el triángulo, en el círculo unitario, aplicando el círculo unitario, en el cual el radio es igual a 1, el seno, entonces, es el eje Y, el eje de las ordenadas, y el coseno, el eje de las abscisas, el eje X. Entonces ahí tenemos que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. O sea, a 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es igual a 1. Si dividimos ambos miembros de la igualdad en seno al cuadrado, entonces tenemos que 1 sobre seno al cuadrado, que es a partir de la identidad recíproca, tenemos que 1 sobre seno al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado.
y que coseno al cuadrado dividido entre seno al cuadrado, entonces ya dijimos que es cotangente, en este caso al cuadrado del ángulo. Y así, pues, estas son las demostraciones para encontrar entonces las identidades fundamentales, que las cuales hemos destacado como fundamentales. Bien, y que la vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos trigonométricos. Bueno, aquí yo puse algunas identidades trigonométricas recíprocas. O sea, la recíproca del seno, etcétera, de cada una de las 6. Ya estoy terminando, profe. Bueno, ahí hice algunas demostraciones. Dice, demuestra la siguiente identidad trigonométrica. Coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos 2 veces el seno al cuadrado del ángulo. Entonces, como el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el seno al cuadrado del ángulo, entonces yo lo que hice fue que donde está coseno al cuadrado del ángulo, lo sustituí por este valor ya conocido. Entonces, simplifiqué los términos semejantes y me dio 1 menos 2 veces el seno al cuadrado del ángulo. Luego entonces, restando 1 en ambos lados, o transponiendo 1 y luego dividiendo entre menos 1, eso me da, de manera que ahí pude identificar que verdaderamente para cualquier ángulo que nosotros pongamos, sustituyamos ahí, cualquier ángulo que le pongamos, pues se puede dar, esta es una identidad trigonométrica. Bueno, esta imagen que tengo ahí en la presentación 50, profe, la puse porque el tiempo no me dio, la verdad. O sea, yo la hice aquí en el cuaderno y la hice en el cuaderno y dije, bueno, el tiempo no me da, déjame yo tomar foto y déjame ponerlo ahí en la presentación para que... y hice esa otra identidad que dice que tangente del ángulo más la secante del ángulo menos el coseno del ángulo dividido entre la secante del ángulo más la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo. Bueno, entonces lo que hice fue que sustituí tangente del ángulo por su concepto de identidad que ya conocemos. El seno que la tangente del ángulo es igual al seno del ángulo dividido entre el coseno del ángulo. Asimismo, la secante, que es la recíproca del coseno. Dejé el coseno igual porque una idea para uno poder resolver, poder trabajar con identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas es convertir todo a una sola función y convertir el lado más complejo, convertirlo y llevarlo. Por ejemplo, yo lo que hice fue en este caso que lo convertí todo, lo llevé al plano de seno y coseno. Seno y coseno, hice los cálculos correspondientes, saqué factor común al final y luego entonces me quedó que eso es igual a seno. Pero todo ese trabajo que está ahí es solamente la parte izquierda del signo de igualdad. De manera que entonces sí, el cálculo me dio que es igual a la parte derecha del signo de igualdad, al miembro derecho, que es el seno del ángulo. O sea que esto se da para cualquier ángulo. En la presentación 51, yo puse algo que conseguí del libro que el profesor proveyó sobre ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica es una igualdad algebraica entre razones trigonométricas de un mismo ángulo que solo se verifica para determinado valor o valores del ángulo. Resolver una ecuación trigonométrica es hallar el valor del ángulo o de los ángulos que satisfacen la igualdad. En muchos casos, este valor corresponde a la raíz o raíces de la función. Para resolver una ecuación trigonométrica, es conveniente tener en cuenta las sugerencias
para la demostración de identidad trigonométrica. Bien, lo que yo decía, que es necesario tomar en cuenta las recomendaciones de las identidades trigonométricas, tenerla bien pendiente para entonces resolver ecuaciones trigonométricas. Por ejemplo, una recomendación es, se transforma uno de los miembros de la igualdad. Exactamente. Uno decide, bueno, se puede hacer con los dos. Se puede hacer con los dos, transformar los dos miembros del signo de igualdad. Pero uno toma el más complejo. Pero se puede hacer con los dos, ¿eh? Decía un profesor mío en la universidad, eso es para chamullero matemático. El que quiere chamullero matemático, que le dé por ahí. Bueno, dice, en el otro, generalmente se transforma el miembro más complicado, dice aquí el libro, y se escriben las funciones en términos de senos y cosenos. Exactamente. Otra recomendación es que se realizan las operaciones indicadas, las ya conocidas en ecuaciones algebraicas, funciones algebraicas. Y luego entonces, otra recomendación es poseer un completo dominio de las relaciones fundamentales. Exactamente, porque todas las demás se desprenden de las fundamentales. O sea, las fundamentales son las básicas. Son las básicas. Un buen dominio de las fundamentales te ayuda a las más complejas, en las transformaciones trigonométricas más complejas, las identidades más complejas. Robert, escúchame, recuerda que hay otro grupo todavía. Ay. Ya, bueno, ya estoy en la última, ya estoy en la última, estimado, solamente la última. Algunas demostraciones de ecuaciones trigonométricas. Yo quise subir algunas que hice aquí en el cuaderno, pero solamente subí esta, en el cual resolver esa ecuación trigonométrica. Hice, subí esta precisamente porque ahí estoy utilizando una identidad trigonométrica y cambié el coseno al cuadrado del ángulo. Por esa identidad trigonométrica hice los cálculos correspondientes y al final me dio que el seno del ángulo es 1 dividido entre la raíz de 2. Luego entonces, una vez resuelta una ecuación trigonométrica, por ejemplo, en este caso me dio seno del ángulo es esa cantidad positiva. Uno tiene que preguntarse entonces, bueno, ¿en qué cuadrante el ángulo, el seno es positivo? Y ya mi compañero anterior le había dicho que en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Entonces, pero también, bueno, ya el tiempo no me da, pero en este caso yo pude identificar que me sirvió para el ángulo 45 grados, el ángulo, un ángulo del tercer cuadrante, del segundo cuadrante, el 135, uno del tercer cuadrante, el 225, y uno del cuarto cuadrante, 315. De manera que esos 4 ángulos satisfacen esa ecuación trigonométrica. Bueno, profe, lo voy a dejar ahí. ¿Es cuánto? Lo voy a dejar ahí, profe. Muy bien. Bueno, fue extensa la exposición, pero lo que vamos a hacer es que vamos a darle el chance al otro grupo, ¿verdad? Antes de hacer algún comentario, porque si no, no vamos a extender mucho. Así que lo que vamos a hacer, muy bien, Garibaldi van a exponer el grupo de Garibaldi. Luego, al final, vamos a ver si nos da chance de hacer algunas preguntas a los dos grupos o alguna aclaración, ¿verdad? Así que, gracias al grupo número 7. Ahora vamos con el grupo número 8. Garibaldi, pueden iniciar. Dame un segundito, profe. Estoy buscando la presentación. No hay problema, pueden iniciar desde que la subas. Sí.
¿Puede ver la pantalla compartida? Sí, perfecto. Sí, la vemos. Sí, sí, Garibaldi, Ok. se ve perfecto. Carmen. Ok. Buenas noches. Nuestro grupo está formado por Leonardo Garibaldi, José Alberto Mejía y Carmen Mosquera. El tema que le vamos a estar tratando son límites, derivadas y aplicaciones. Límite. Esta es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de esa función o sucesión se acercan a un punto determinado. El límite se utiliza usando de forma abreviada mediante L y M, como lo pueden ver, o también se puede representar mediante una flecha. Le voy a poner un ejemplo de límite de una función. Atrás, compañero Carlos. ¿Cuál es la aproximación razonable para el límite Gx cuando x es igual a 3? Como podemos ver en este ejemplo, desde la izquierda, la Gx se aproxima a 4, cuando x es igual a 3. Primero buscamos en el eje de la x y el número 3 está positivo. Hacia la izquierda, subimos hacia arriba, entonces el eje y es igual a 4. Si es a la derecha, bajamos hacia abajo y el eje y es igual a menos 3. Sigue. En el año 1821, cuando apareció el texto con un análisis algebraico escrito por Louis Cauchy, en su obra Cauchy definía el límite de una función de la siguiente forma. Cuando los valores atribuidos sucesivamente a una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo para llevarla por último a diferir de este valor en una cantidad tan pequeña como desee, entonces dicho valor recibe el nombre de límite de todos los demás valores. Ahora sigue mi compañero Garibaldi. Bien, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, 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 Ok. te escuchamos. Vamos a hablar de los límites laterales. Existen dos tipos de límites. Límite lateral derecho, o mejor conocido como L1, de una función y igual a f sub x, cuando tiende a c por la derecha. Es el valor de la función o del valor de y cuando c se acerca a 0 únicamente por la derecha, o sea, tomando valores mayores que c sin llegar al valor igual a c. El otro límite que tenemos es el límite lateral izquierdo o L2 de una función y igual a f sub x, cuando x tiende a c por la izquierda. Es el valor al que la función valor de y se acerca o toma cuando x se acerca mucho al valor de c únicamente por la izquierda, o sea, valores menores que c, sin coincidir nunca con el valor de c. Ahí estamos viendo dos gráficas de los límites lateral izquierdo, cuando se acerca por la izquierda y cuando se acerca los límites por la derecha. Vamos a verlo un ejemplo de forma numérica. Consideramos la función f sub x igual a 1 sobre x y queremos calcular su límite en 0, es decir, el límite cuando x tiende a 0. Cuando x toma valores cercanos a 0 por su derecha, toma valores positivos. Deducimos que el límite de la función x cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito. Aquí vemos unos valores cuando x se aleja de 0, los valores van creciendo y alcanzan un valor infinito. Sin embargo, si x se acerca
o se aproxima por la izquierda de cero, toma valores muy pequeños. Cuando el valor de X va acercándose o va alejándose de cero por la izquierda, sus valores serían negativos. Por tanto, el límite de la función f sub x, cuando x tiende a cero por la izquierda, es un valor infinito negativo. Las propiedades de los límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se le denomina álgebra de los límites. Vemos aquí algunas de las funciones, como por ejemplo la propiedad de la suma, propiedad de la resta, propiedad del producto y un sinnúmero de funciones que ustedes pueden indagar más sobre ella. Indeterminación. Una indeterminación o forma indeterminada es una expresión algebraica que a veces aparece en el cálculo del límite y cuyo valor no se puede predecir. Depende de la función del límite a calcular. Los tipos de límite de indeterminaciones son infinito entre infinito, cero entre cero, un número entero entre cero, infinito menos infinito, cero por infinito, cero elevado a cero, infinito elevado a cero y 1 elevado a infinito. Las indeterminaciones del tipo cero positivo, cero partido cero, perdón, se trabajan de dos maneras o en dos casos. El primer caso, en este caso, aplicando cuando tenemos una función donde el numerador y el denominador son polinomios. A continuación, vamos a presentar cuál es el mecanismo o la temática a seguir o los pasos a seguir para realizar una indeterminación de tipo 0 entre 0. Primero, al intentar calcular el límite, se identifica la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Luego, se descompone en factores los polinomios del numerador y el denominador. Se simplifica las fracciones y por último se calcula el límite de la expresión simplificada. Aquí estamos viendo un ejemplo numérico de un límite de una fracción que x al cuadrado más 2x más 1 dividido entre x al cuadrado menos 1 cuando x tiende a menos 1. Siguiendo los pasos que acabamos de mencionar, nosotros podemos desarrollar y llegar a la conclusión, a la buena conclusión de que el límite es 0. Por razones de tiempo, obvio, voy a solamente presentarle y ustedes, si quieren, luego comparto la presentación para que ustedes lo vean con más detenimiento. Pero lo importante es conocer los pasos que nosotros debemos llevar a cabo para desarrollar este límite. En el caso 2, funciones con radicales, en este caso aplica cuando tenemos una fracción que tiene un radical generalmente en el denominador, y a continuación también les presentamos los pasos a dar para desarrollar con éxito una indeterminación de tipo 0 entre 0. Primero, al intentar calcular el límite, se identifica la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Multiplicamos numerador y denominador por el conjunto de la expresión irracional. Tercero, se realizan las operaciones y se simplifica la fracción. Y por último, se calcula el límite de la expresión simplificada. Damos paso a nuestro compañero José, que continúa con la presentación. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Muy bien. Voy a continuar tal como dice mi compañero. Voy a pasar a presentarle algunos casos de lo que él ya mencionó. Y es el caso de no indeterminación de la forma indeterminado sobre indeterminado.
esta página proporciona en esta página proporcionaremos algunos ejemplos de límite con indeterminación, infinito partido infinito. Y vemos algunas reglas para evitar la indeterminación. Especialmente hacemos hincapié en el límite del cociente de un polinomio, de una función racional. Por ejemplo, en la indeterminación infinito sobre infinito, vamos a ver el siguiente caso. Consideremos la siguiente función racional. F de x es una función x cuadrado más 1 entre x al cubo, y g de x es una función de 2x entre x más 1. Y para este caso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si hacemos que x tienda a infinito, aparecerá la indeterminación partido infinito, infinito sobre infinito, en ambas funciones. Sin embargo, si observamos la gráfica, decimos que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a 0, y el de g de x es igual a 2. Tendiendo al mismo valor de más infinito. Vemos en la gráfica que cuando x tiende a 0 y que g de x tiende al valor de 2. Por ejemplo, esto es un ejemplo que prueba la expresión infinito partido infinito es una función indeterminada. Es decir, el límite de la función aparece infinito partido infinito, y puede ser distinto también. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, una función exponencial crece más rápido que un monomio. Si vemos que el límite de x al cubo entre e a la x es igual a 0 cuando x tiende a infinito, a infinito positivo. En una expresión exponencial también crece más rápido que una expresión logarítmica. Pero vamos a comparar los coeficientes de los polinomios y vamos a llegar a las conclusiones de que estaba hablando de nuestro compañero Garibaldi. Por ejemplo, el crecimiento de un polinomio depende básicamente de los coeficientes principales del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los coeficientes principales son los números que acompañan a la variable de mayor grado. En el primer caso, en el primer ejemplo que tenemos ahí, tenemos x a la 4 más 1 entre x cuadrado menos 1 cuando x tiende a más infinito. Y ya veremos más adelante de por qué concluimos que infinito es una función que tiende a infinito, que es igual a más infinito. En el caso que el denominador sea mayor, entonces la función daría 0. Si vemos en el segundo ejemplo, 2x más 3 entre x cuadrado menos 1, el exponente de x del denominador, es decir, el exponente del denominador es mayor que el numerador, por lo tanto, el resultado de ese límite cuando x tiende a menos infinito sería 0. Vamos a ver otro ejemplo también. Cuando los grados de los polinomios de los polinomios coinciden, es decir, son iguales los grados de las variables principales, de los coeficientes principales, cuando el grado es el mismo, entonces se podría resolver dividiendo única y sencillamente por el coeficiente que acompaña la variable de mayor grado arriba con el coeficiente que tiene mayor grado abajo. En este caso, el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x al cuadrado menos x entre 5x cuadrado daría lo mismo que en vez de sustituir a infinito por infinito, a infinito en cada lugar de esta x, yo podría dividir directamente 3x entre 5 y ese sería el valor del límite. De forma resumida, le voy a mostrar en la parte de abajo que dice, para ser más exacto, la regla es la siguiente:
vamos a seguir la regla siguiente. Sea n de x y d de x, dos polinomios de grado g de n y g de d, y con coeficientes principales n y d. Entonces el límite de su cociente es, en este caso, una función que está definida por tramo. Para el primer caso tenemos x, cuando g de x es menor que g de d, entonces decimos que el resultado es 0, que el límite cuando la función tiende a más o menos infinito sería 0. En el caso de que g de n y g de d sean iguales, entonces procederemos a hacer lo que dijimos anteriormente, que era dividir los coeficientes principales entre ellos, y ese sería el valor del límite. Para el caso de que g de n sea mayor que g de d, entonces el resultado sería más o menos infinito. Por razones obvias, en el tercer caso, si existe el infinito positivo, el signo del infinito, del límite, es el signo de n sobre d. Y ahí lo vemos cómo quedaría, como anteriormente lo hicimos. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, el ejemplo 1 dice cuando x, el límite cuando x tiende a más infinito de 2x al cubo más 1 entre 3x menos 3x cubo. La solución sería la siguiente. Como los grados de los polinomios son iguales, y ya dijimos anteriormente, lo que tendríamos que hacer sería dividir los coeficientes entre ellos, y encontraríamos el valor de la función. Así vemos varios ejemplos, porque por razones de tiempo no lo vamos a seguir explicando. Luego lo podrían tener ustedes. Ya a modo de resumen, podemos seguir las siguientes reglas para el momento de estemos ejecutando algunos ejercicios. Por ejemplo, si estamos haciendo el límite, por ejemplo, y nos damos cuenta que un número entero, que un número entre 0 es infinito, un número cualquiera entre 0 es infinito. La segunda regla sería, un número entre infinito es 0, infinito entre infinito entre 0 es infinito, 0 entre infinito es 0, infinito entre un número es infinito, 0 entre un número es igual a 0. Asimismo podemos ver las reglas de los signos también. Infinito menos infinito es indeterminado, menos infinito más infinito es indeterminado, infinito más infinito es más infinito, infinito menos infinito es menos infinito. Luego vamos a ver lo que serían los límites en funciones de funciones definidas a trozos. ¿Qué significa que una función sea definida a trozos? Es una buena pregunta. Bueno, si observamos la función que tenemos ahí, f de x, igual a f1 de x, siempre que x sea menor que a, y en el otro extremo tendríamos f de 2 de x, si x mayor o igual que a. En el primer caso, donde el punto de ruptura, es decir, lo que lo hace que sea a trozo, quiere decir que la función tiene punto de ruptura, y ya veremos que puede tener incluso más de un punto de ruptura. Pero si examinamos, vamos a examinar este caso más adelante en la otra diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente para verlo con más detalle. Si vemos en este caso, estaríamos una función similar a la anterior. Pero ¿qué pasa? ¿En qué punto es que vamos a evaluar la función? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la función estaría definida de la siguiente manera. En el primer tramo, es decir, en x menos 2, si x es menos que 1, ¿verdad? En el primer tramo, los valores menores de 1
son valores menores que 1, ya que, como lo está diciendo el intervalo que define, en el cual está definida la variable, x tiene que ser menor que 1. Entonces, si es en 0, es decir, es lo mismo que valoramos en 0, la función. Por la izquierda, entonces, de 1. En el segundo tramo, para valores de x mayores o iguales que 1, entonces, y menores que 2, pues el intervalo está acotado entre 1 para x, que dice aquí, si el valor es menor o igual que 1 y x es menor que 2. Es decir, serían los valores en los cuales estaría definida la variable. Y en el tercer tramo, es decir, en el tercer tramo, que son los valores de x mayores o iguales que 2. Es decir, cuando x es mayor o igual que 2. Los valores que están a la derecha de 2 satisfacen la función en este tramo, en x igual 1 y también en x igual 2. Pasamos a la siguiente. Entonces, si vamos a calcular, por ejemplo, el límite de la función cuando x tiende a 0, f de x, el límite de f de x cuando x tiende a 0, para resolver el límite, tenemos que sustituir a x por 0, como dice la expresión. Pero ¿en cuál de estos tramos sería? Bueno, quedaron explicados en el ejemplo anterior, de que yo debo definir primero en cuáles variables, en cuáles tramos, para cuáles valores se cumple la igualdad de que se está planteando. Por lo tanto, y vamos a ver, la parte más importante es en cuál valor queda definida la función, y es decir, en la variable, el tramo en que la variable queda definida, que la función queda definida, en ese tramo que tenemos que evaluar la función. Pasamos a la siguiente, Garibaldi. Cuando calculamos el límite de una función a trozo, queda en x, tiende el punto de ruptura. El límite de la función es el valor que sea aproximado a esta función en x, cuando x tiende a un término, a un determinado punto, tanto por la izquierda como por la derecha. Los puntos de ruptura de una función definida a trozo son los puntos donde la función cambia de tramo. Es decir, cuando x tiende al punto de ruptura por la izquierda, lo hace desde un tramo, y cuando tiende al punto de ruptura por la derecha, lo hace desde el otro tramo. Entonces, como se calcula el límite de la función cuando x tiende a los puntos de ruptura, dice ¿en qué tramo hay que elegir para este caso? Pues entonces nos queda por responder la pregunta diciendo más el límite lateral habrá que calcularlo en el límite cuando x tiende a un punto por la izquierda, eligiendo el tramo en que esté definido para los valores que hacen lo mismo que para calcular el límite en x tiende al punto de la derecha, por la derecha. Si coinciden en el valor, este será el valor límite en este punto. Pero si el límite lateral no coincide, entonces el límite de la función en ese punto no existe. Ahora le voy a expresar qué son las derivadas. En cálculo diferencial y análisis matemático, la derivada de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente.
La variable de una función se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor de la variable de una función de un punto dado. Un ejemplo habitual aparece al estudiar el movimiento. Si la función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad de dicho objeto para todo el movimiento. Significa con. Un ejemplo sobre un avión que realiza un vuelo, dice transatlántico de 4.500 kilómetros entre las 12 a las 6 p.m. Viaja a una velocidad media de 750 kilómetros por hora. Sin embargo, puede estar viajando a velocidades mayores o menores en distintos puntos de la ruta. Eso no quiere dejar dicho que las derivadas nos permiten observar la velocidad que tiene el avión en diferentes horas. Un ejemplo, a la 1, a las 2, a las 3, hasta su punto de llegada. Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia, 3 siglos antes de Cristo. Pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 19 siglos después, en el siglo XVII, en la obra de Isaac Newton y Gottfried Leibniz, en los que atañe a las derivadas, existen conceptos de 2 tipos geométricos que dieron origen. El problema de la tangente de una curva, descubierto por Apolonio de Perget, y el teorema de los extremos máximo y mínimo, descubierto por Pérez-Fermat. En los conjuntos dieron origen a lo que actualmente se conoce como cálculo diferencial. Siga, compañero José. Bien, entonces continuamos entonces con lo que serían las derivadas. En este caso vamos a presentar lo que sería una derivada, la derivada de una función a trozo, tal cual vimos los límites, tal cual vimos en los límites. Entonces vamos a ver en la derivada. Igual, en la función definida a trozo es necesario estudiar las derivadas laterales de los puntos de separación de distintos trozos. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x más 4 si x es mayor que 0 y 4 menos 2x si x es menor que 0. En este intervalo tendremos x x, infinito, es decir, en el lado derecho del plano. Hay un pequeño error ahí en ese, porque no debería ser menos infinito, 0. Por ejemplo, en este tramo vamos a evaluar la función 2x más 4. Si le damos valores tal como lo hizo el compañero que nos antecedió en la presentación del tema anterior, lo que estamos cogiendo es la función y dándole valores a x para encontrar los valores de la función. Es decir, en este caso, cuando x cogemos el intervalo de 0 hasta infinito, ¿verdad? Vamos evaluando. Cuando x vale 0, entonces tendríamos 2 por 0, 0 más 4, entonces daría 4. Y cuando evaluamos para x igual 1, 2 por 1 sería 2,
más 4 serían 6. Y así sucesivamente tendríamos los valores para ese tramo. De igual manera lo vamos a hacer para el segundo tramo, que sería cuando en el intervalo de menos infinito hasta 0, como lo expresa en el ejercicio. Igualmente damos valores a x y encontramos que cuando x vale 0, el valor de la función es 4. Y cuando vale menos 1, acuérdense que estamos yendo hasta el infinito, hasta menos infinito. Entonces cuando vale menos 1, entonces nos daría 2. Y así va a ir creciendo. Pero si nos damos cuenta, volviendo atrás al ejercicio, si nos damos cuenta, hay un tramo en el que la función no queda definido. Es decir, cuando x vale 0, fíjense que en ambos casos y vale 4. Por lo tanto, ahí es el punto de ruptura de la función. Pasamos a ver una gráfica de esa misma función, quedando definida la función por la gráfica que le estamos mostrando. Como vimos en la tabla, ¿verdad? La función está definida para valores de 0 hasta infinito y para valores de menos infinito hasta 0. Por lo tanto, el dominio de la función sería es decir, los valores que tomaría, en la cual estaría definida, sería para desde menos infinito o desde 0 hasta infinito. Ese sería en el rango, que sería el dominio de la función. Y eso en los números reales. En el tanto que el rango de la función estaría desde 4, que es el punto de ruptura, hasta infinito. Así que hasta ahora, por el momento, muchas gracias. Esto ha sido nuestra presentación. Cabe resaltar que las derivadas tienen múltiples aplicaciones. Entre ellas están el cálculo de la velocidad, está el cálculo de la aceleración, y también podríamos calcular incluso la distancia. Es decir, que ella tiene múltiples aplicaciones. En el caso de los límites, las personas que dan estructura, que son de ingenieros civiles, saben a qué me refiero. Los límites que se utilizan mucho en la estructura para delimitar, para saber el alcance donde va anclado, por ejemplo, las líneas que van a sostener un puente. Hay límites que no se deben pasar. Así que muchas gracias. Gracias por su atención y escuchamos sus inquietudes. Muy bien, gracias al grupo número 8. Ya estamos en el límite, ya son las 9 en punto. Entonces me gustaría que alguien de ustedes, uno o dos de ustedes, no sé, hagan alguna aclaración, hagan una pregunta, hagan un comentario sobre las 2 exposiciones que tuvimos hoy. Vamos a ver, aquí está Manuel. Vamos a ver, Manuel, comenzamos contigo. Sí, no es para felicitarlo porque también, igual como nos tocó a nosotros la otra semana de lo que es el análisis combinatorio, estos de lo que es límite y derivada, otros de los temas que son un poco complicados, un poco que le da trabajo al chico, que principalmente en sexto le encuentra tanta dificultad eso de lo que es cálculo diferencial y a los límites, y prácticamente el ver ese desenvolvimiento en esa parte a mí me llama me encantó, principalmente la parte de los límites y las formas indeterminadas. Y cuando yo estuve en el bachillerato, nada más conocí 2. Cuando fui a la universidad conocí como 4 o 5. Sin más no recuerdo. 4 y 5 formas indeterminadas. Y son cosas que de una manera u otra, aunque son temas bien difíciles, tú la disfrutas. Y cómo eso
esos temas te ponen de relieve las demás disciplinas matemáticas que nosotros cursamos, o sea, la trigonometría, allí en lo que es límites, derivadas, integrales, se involucran prácticamente todas las matemáticas, porque ahí involucra álgebra, geometría, la trigonometría, prácticamente todo, la geometría analítica, la vectorial, la matricial, todas esas temas lo pone de relieve prácticamente el cálculo diferencial. Y yo le felicito al grupo número 8 y al número 7 con tan magna explicación. Muy bien, gracias, Emanuel. Y también decir, como tú dijiste, también este tema de trigonometría que el grupo 7 explicó, es un tema bien complicado también. Complicado para nosotros darlo. Nosotros nos divertimos, pero los muchachos no se divierten tanto, porque ese tema, con todas esas identidades trigonométricas y algunas formulitas que los muchachos tienen que no embotellárselas, pero sí tienen que tener a mano, complica a veces en la explicación de uno, y son temas bien complicados. Y el tema de los límites de derivada, que uno de los temas, son de los temas que más aplicación tiene, ya José Alberto lo dijo al final, que se aplica tanto en ingeniería, bueno, se aplica muchas cosas. Es un tema que los muchachos, aunque lo ven bien difícil, si uno le explica el asunto de las aplicaciones, lo que vayan a estudiar ingeniería, de una vez lo toman bien chulo el tema, o sea, se lo aprenden facilito. Pero hay otros que quieren estudiar otra cosa y al final dicen que no es aplicado. Pero en realidad la derivada, los límites de derivada se aplican a todo lo que tenga que ver con un incremento positivo y un incremento negativo se puede aplicar. Y todo en la vida es eso, incremento positivo e incremento negativo. Muy bien, vamos con Francis y luego con Pedro. Sí, no, yo para decirle a los muchachos que hicieron buen trabajo, que a pesar de que el tema es largo, que es un poco largo y complicado, ellos tomaron un tiempo justo, especialmente el número 8, porque el otro se extendió un poquito más, pero también es que es un tema bastante amplio. Y como usted dice, para explicar esos temas, eso es algo difícil. En verdad que lo hicieron bien, los felicito. Y para adelante, que eso es lo que lo puedo decir sobre ello. Muy bien, gracias, Francis. Y vamos con Pedro. Y creo que terminamos ahí, ¿verdad? Muy bien, profe. Sí, ya un poquito tarde, pero yo quiero felicitar a los muchachos. Yo tuve el atrevimiento, profe, de decirle al compañero Roberto, pero es que yo sé que esos temas de trigonometría son fascinantes, profe, de verdad que sí. Yo luego hablé por WhatsApp, no vaya a ser que él se sienta mal, pero realmente cuando uno está hablando de esos temas, uno se emociona, profe. Yo lo felicito. El tema es exigente, aparte de que largo, es un tema delicado. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de ecuaciones de primer grado, de segundo grado, que fue el tema nuestro, que hablar de identidades y funciones trigonométricas. Ya estamos hablando de una matemática avanzada. Y ni hablar de los límites y derivadas, que fue el tema que concluyó Garibaldi y su grupo. Así que nada, yo felicitarlo. Quería hacer un aporte breve respecto a las funciones, y es que existen funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, que yo creo importante que recordemos cuando Roberto hablaba del tema, y que la aplicación de las derivadas es brutal, profe. Eso es increíble. El que no ha dado física general, física 1, física 2, física 3, la física general que dan, no puede apreciar mucho el alcance del límite y de las derivadas, pero realmente las derivadas tienen un potencial fundamental en el desarrollo de la física también. Pues nada, profesor, a cuánto, y de verdad me gustaron los temas. Muy bien, gracias, Pedro. Sí, en realidad, Roberto, yo soy igual que Roberto. Cuando yo explico algo, me emociono y en realidad a veces hay que detenerme. Pero siempre va a ser así. Nosotros los matemáticos somos tenemos mucha pasión. Profe, discúlpeme, fue que me emocioné, fue. No, discúlpeme.
Me emocioné. Tranquilo, lo sabemos, Robert. Yo Discúlpenme. en la universidad donde yo estudié, yo tenía mucha admiración con un maestro y yo le dije, yo quiero ser maestro de maestro también, o sea, maestro de profesores. Y he tenido el chance y se lo digo, se lo explico y yo me emociono cuando estoy trabajando con profesores. Entonces también eso le pasó a Roberto. Él sabe que nosotros entendemos todo lo que él dijo, pero él lo especificó tanto que hubieron algunas cositas que a mí ni me acordaba. Yo no me acordaba de eso. Y mira, hubieron algunas cositas que se recordé de cosas que tal vez yo no explicaba a los muchachos por el asunto de que hay cosas que son bien complicadas para los muchachos y uno se lo pone más suave. Pero en realidad fue muy chulo, muy reconfortante eso. Así es. Ya que tú eres una dama, solamente participaron caballeros, la vamos a terminar contigo para no dejar las damas fuera. Ok, maestro, mire, voy a tratar de ser breve porque ya estamos fuera del tiempo, Sí. que es como mis compañeros decían. En mi caso personal, yo amo las derivadas, me encantan las derivadas, porque es algo tan lindo y es como un juego. ¿Qué pasa con los muchachos de la derivada? Que hay que enseñarle el método por definición, que es el método, tú sabes, larguísimo, que eso ahí que se le enreda la cabulla, ¿verdad? Entonces luego, cuando uno viene, hay el método más sencillo, que multiplique por entonces ellos dicen, pero profe, ¿para qué no hizo todo eso? Pero el matemático puro, como lo es Roberto, que lo entendimos todo, siempre tiene que darle la base. Una casa no puede estar sin su zapata, porque entonces los cimientos se caen. Esos temas fueron súper interesantes y a pesar del poco tiempo que tuvieron, hicieron una explicación a sí mismo, como que eran estudiantes. Y importante resaltar que cuando hacen ese tipo de explicaciones, aunque sean un poquito largas, nutren cositas. Yo me sé todo esto, pero hay cositas que salen a relucir ahí que uno ni se acordaba y que uno lo aprendió tal vez antes. Y por no aplicarlo o por no estarlo dando constantemente, depende del grado que uno le toque, uno se le olvidaron. Y por último, que en ese tema de las derivadas, ahí fue la parte más difícil para dar clases virtuales para mí, cuando llegó el tema de las derivadas. Todos los temas, mire, maestro, yo le puedo dar la moda, la mediana, de manera divertida, todos. Pero cuando llegó la derivada, todavía estoy trabajando con ellos los muchachos, porque presencial es tedioso para ellos. Imagínense virtual. Pero excelente la participación de ambos grupos, me encantó su desarrollo de los temas. Muy bien, se notaba mucho dominio del tema en sus aportaciones. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias, Mabel. Bueno, entonces ya no tenemos tiempo, son las 9:10, nos pasamos por 10 minutos, ¿verdad? Entonces, solamente es decirle que recuerden que hay una tarea 7 que se cierra este domingo, traten de hacerla antes de que cierre, y lo que han tenido algún inconveniente con alguna tarea que no han podido entregar o que, ¿verdad? Traten de comunicarse conmigo para que de aquí al día 12, 16 por ahí, ya tengamos todo resuelto, yo pueda publicar tranquilo, ustedes puedan tener su nota tranquilo y así todos salimos bien, ¿verdad? Así que la próxima semana terminamos con el grupo 9, hacemos una breve evaluación del curso y tratar de que la próxima semana tengan todas sus tareas hechas para yo también ir calculando la nota, ¿verdad? Porque ¿Y usted cómo está ya? ¿Cómo está la continuación? Dígame. Ustedes saben que en lo difícil de nosotros los profesores a veces recoger esa nota, calcularla, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que también darme ese chance, ¿verdad? Tratar de que yo tenga esa nota temprano para poder publicarla rápido. Así que no hay más nada. Nos vemos para la próxima. Bye bye. Profe, recordarle a los compañeros que envíen la evaluación, que la busquen por ahí, los mensajes que usted envió. Gracias, profe. Tengan linda noche, que la gracia de Dios nos acompañe a todos. Amén. Gracias, profe. Buenas noches. Buena. Profe, yo le mandé el correo nuevamente, le llegó mi evaluación hecha. Sí, Nuris, yo no te envié el recibido porque lo hice rápido, pero sí, yo lo recibí, Nuris. Profe, los correos usted lo envía ¿cuándo? A los grupos que expusimos hoy. Ahora, lo voy a mandar ahora. Voy a aprovechar. Okay. Perfecto, gracias. Buenas noches. Maestro, el grupo 4, yo le mandé le mandé la evaluación y también le mandé la diapositiva, que recordé que el grupo 4 no se lo había mandado.
para que usted la tenga pendiente yo. Tú me reenviaste un recibido, pero yo no vi la evaluación. O si tú la enviaste. No, porque recuérdese que la evaluación fue durante la clase. ¿Cómo es? La evaluación yo se la envié durante la clase, porque fue que... No. Ajá. Pues yo usted me escribe y me confirma que le llegó. Perfecto, está bien. Está bien. Pasen buenas. Igual, pasen buenas noches. Bueno, gracias, profe. Bien. Voy cerrando aquí.